Buenos días a todos y bienvenidos a esta primera intervención, ponencia inaugural, en el marco del curso de verano Perspectivas, Estrategias y Desafíos de la Unión Europea, el sueño europeo en el nuevo contexto global y los retos de una Europa vertebrada. Tenemos el honor de contar con nosotros para esta ponencia inaugural con el embajador Nicolás Pascual de la Parte. Él es diplomático español, desde mayo de 2007 embajador asesor del Departamento de Asuntos Internacionales en el gabinete del presidente del Gobierno. En febrero de 2012 fue nombrado embajador representante en el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea, conocido más comúnmente como COPS, y desde 2004 desempeñó distintos cargos dentro de la unidad política de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea relacionados con Latinoamérica y las Naciones Unidas. Ha sido además secretario del Grupo de Reflexión sobre el Futuro de Europa y entre diciembre de 2010 y febrero de 2012 representante del Consejo en el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea. Además, ha trabajado en el gabinete del presidente del Gobierno como experto en asuntos internacionales y de seguridad y como subdirector general adjunto para asuntos internacionales y de seguridad y como subdirector general adjunto para asuntos aduaneros y comerciales de la Unión Europea. Además, ha sido consejero de Asuntos Europeos en la Embajada de España en Alemania y previamente en Irlanda. Para nosotros es un verdadero honor tenerle aquí. Rosa Balas, la directora general, mencionaba el anterior curso. Este curso es, digamos, una segunda parte que además esperamos tenga continuidad en el futuro de este marco sobre perspectivas, estrategias y desafíos de la Unión Europea. Invitamos al embajador ya a asistir en el primer encuentro, pero lamentablemente en esas fechas estaba en una cumbre precisamente sobre seguridad y defensa de la Unión Europea y fue llamarle para participar en este curso e inmediatamente nos dijo que sí, lo cual nos honra especialmente. Muchas gracias por acompañarnos y la palabra es toda suya. Muchas gracias. Muchas gracias. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a tantos amigos que están aquí presentes y que me invitaron a estas jornadas de la Fundación Academia Europea de Yuste. Sean también mis primeras palabras de agradecimiento para la Universidad de Extremadura y para el campo de Yuste, en el cual participáis como un privilegio. Por tanto, si me permitís, os quisiera felicitar a todos vosotros por participar activamente en este campus de Yuste, que es uno que cuenta ya con un prestigio y una reputación que trasciende las fronteras de España y que es, como digo, muy reconocido en Europa. Mi felicitación y espero que aprovechéis estas 3 jornadas que nos esperan para analizar y reflexionar sobre el futuro de Europa. Mis gracias especiales a Juan Manuel, a Pilar, a Rosa, a Miguel Ángel y al alcalde que nos ha dicho en muy pocas palabras prácticamente el contenido de mi conferencia. Debió ser usted diplomático, alcalde, y no deje de intentarlo. Sinceramente, aparte de este marco incomparable que se suele decir en todos estos casos, en este caso es cierto. Nos encontramos en un centro neurálgico de la construcción europea y aquí quisiera hacer una reflexión sobre el título de las jornadas del seminario. Aparte de ser un título breve, como ha resaltado el alcalde, es un título que quizás no refleje la realidad de las cosas, porque hablar del sueño europeo, si es como un sentido de aspiración, me parece bien. Si es un sentido onírico, un sentido de irrealidad, no me parece tan bien. Europa no es un sueño, Europa es una realidad histórica, es una realidad cultural, es una realidad geográfica, incluso es una realidad religiosa. Por tanto, hablar del sueño europeo puede conducirnos a interpretaciones que no se corresponden, como digo, con la realidad. Se habla mucho de la crisis europea. Desde que yo me encargo de temas europeos hace unos cuantos años, siempre se habla de que Europa está en una encrucijada, de que Europa se encuentra en crisis, pero en esta ocasión quizás se han conjurado una serie de factores externos que hacen que, desde fuera al menos, se piense que el proyecto europeo está en una coyuntura especialmente grave, especialmente seria. Y es así, y tampoco merece la pena ocultar la realidad. Y es así por varios motivos. En primer lugar, porque existe una reconsideración permanente de las relaciones internacionales a partir de la Guerra Fría. Se ha hablado mucho de bipolaridad, de multilateralismo eficaz, de multipolaridad,
de polaridad cero, es decir, de que no hay ninguna gran potencia ahora hegemónica que organice el orden internacional. Todas estas descripciones son parciales y, por tanto, no pueden, de alguna forma, reflejar la realidad compleja de las relaciones internacionales. Lo que sí es cierto es que después de la Guerra Fría hubo un periodo más o menos corto de hegemonía única de los Estados Unidos y actualmente nos encontramos con un periodo en el cual podríamos definir como de multipolaridad, es decir, en la creación de diferentes centros de poder que se disputan la hegemonía en el orden mundial. Habéis oído hablar de Tucídides, que era un mal general griego, pero un gran historiador. Escribió un libro muy interesante, que conocéis todos vosotros, que es la historia de la guerra del Peloponeso, en el cual se enfrentaron Esparta y Atenas por la hegemonía del mundo antiguo. Al final venció Atenas sobre Esparta, por lo cual nos hemos de felicitar todos, porque eso permitió todo el desarrollo de la civilización helénica y después de la civilización romana. Pero la tesis de Tucídides, que después se ha calificado como la trampa de Tucídides, es que es muy difícil que dos potencias hegemónicas o que pretendan la hegemonía convivan pacíficamente en un espacio estratégico determinado, como demostró la guerra entre Esparta y Atenas, o posteriormente la guerra entre Roma y Cartago, o después entre el Imperio Español y el Imperio Británico, etcétera, etcétera. La mala noticia es que, según los expertos, desde entonces se han producido 16 casos a lo largo de la historia de Occidente en el cual hemos tenido esa disyuntiva entre una potencia hegemónica establecida y otra potencia que quieren hacer y le dispute la hegemonía a la primera. De esas 16 ocasiones o escenarios históricos, 13 de ellos han desembocado en guerra y solamente 3 de ellos no se han traducido en guerra. Ahora la situación mundial nos coloca ante una potencia hegemónica establecida, que es la que realmente ha establecido las reglas de juego después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América, y otra potencia que está emergiendo con muchísima fuerza y muy rápidamente, cuál es China. Y entonces ahora conviene reflexionar si la emergencia de China en el escenario internacional se va a traducir por una convivencia, una cohabitación, una coexistencia pacífica con los Estados Unidos o se puede traducir finalmente en una confrontación bélica. Bien, ese es uno de los temas que dejo sobre la mesa y que, si queréis, después podemos profundizar en él. Pero esto es una de las premisas que definen el orden internacional. La incertidumbre, la rivalidad entre potencias y el reparto del poder. Reparto del poder que ya no está solamente en los Estados-nación, sino que también está en organizaciones internacionales y, sobre todo, está muy difuso, muy distribuido, muy repartido en actores no estatales, ya sean movimientos terroristas, ya sean lobbies, grandes empresas, etcétera, etcétera. Por tanto, existe una dispersión del poder hacia arriba, hacia organizaciones internacionales, multinacionales, multilaterales, Naciones Unidas, la Unión Europea, la OSCE, etcétera, y hacia abajo, es decir, hacia organizaciones por debajo y al margen de los Estados. Esto nos da otro carácter, otro atributo de las relaciones internacionales: la incertidumbre, la imprevisibilidad por el reparto del poder. Un tercer atributo, que ya es acercándonos más a Europa, es la inestabilidad en las fronteras exteriores de Europa, tanto en las fronteras de la vecindad oriental como en las fronteras de la vecindad meridional, cosa que no ocurría antes. Ahora tenemos una Rusia revisionista que trata de poner en cuestión las estructuras de seguridad y políticas salidas de Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, y de Helsinki, con la creación de la arquitectura de seguridad continental. Y, por otro lado, tenemos la amenaza que viene del sur, la amenaza del yihadismo, del terrorismo internacional, de la inmigración masiva e irregular. Por tanto, Europa nunca se ha encontrado tan amenazada por sus fronteras, tanto, como digo, meridional como del este. Así las cosas, el proyecto europeo, que en principio se creó como un proyecto omnicomprensivo de integración política como objetivo final, sin embargo, como sabéis, la parte o la dimensión de seguridad y defensa se vio abortada en 1954, cuando el proyecto de la defensa europea embarrancó
en el Senado francés porque una conjunción de comunistas y gaullistas votaron en contra. Y a partir de entonces, de 1954, el proyecto europeo se centró fundamentalmente en la dimensión económica, en la dimensión comercial, financiera, y se olvidó un poco de la seguridad. La seguridad se subarrendó. ¿A quién? Básicamente a la OTAN, y dentro de la OTAN a los Estados Unidos de América y a su paraguas nuclear, que de alguna forma nos garantizaba la seguridad y la estabilidad permanente de cara al enemigo externo, que en aquellos momentos era la Unión Soviética. Pues bien, después de la caída del muro de Berlín y de la disolución por implosión de la Unión Soviética, nos encontramos con un nuevo paradigma estratégico, en el cual los Estados Unidos van perdiendo interés progresivamente por el escenario europeo y lo van ganando en el Pacífico, por el Pacífico, y los europeos somos llamados a proveer cada vez más nuestra propia seguridad. ¿Por qué los Estados Unidos se retiran progresivamente del escenario estratégico europeo? Pues porque el centro de gravedad de la economía, de la política y del comercio mundial se ha desplazado claramente desde el Atlántico hacia el Pacífico. Claramente, pero a un ritmo más lento del que se preveía. Actualmente, el Pacífico, la cuenca del Pacífico, donde está Estados Unidos, Canadá, países latinoamericanos, está China, está Japón, es decir, están la primera, la segunda y la tercera economías más grandes del mundo, es donde se inserta el eje de gravedad, como digo, de la economía mundial. Y, por tanto, los Estados Unidos tienen un interés primordial por garantizar sus intereses en ese espacio. Y, por tanto, de alguna forma, se han retirado parcialmente de Europa, de Oriente Medio y del Mediterráneo. Ese es otro de los factores objetivos con los cuales Europa y los europeos hemos de contar a la hora de diseñar nuestro proyecto. Pues bien, Europa nos ha llamado la historia a dejar de ser consumidores de seguridad para ser proveedores de seguridad. Y que por eso, para ser proveedores de seguridad, hemos de convertirnos en un actor global. Un actor global que no ha de ser militar, porque la Unión Europea no es un club militar, ni lo va a ser nunca, ni vamos a tener un ejército europeo. Esos debates son debates que no tienen nada que ver con la realidad de las cosas. La Unión Europea es un proyecto político de federación de los Estados para el mejor bienestar de los ciudadanos, que tiene evidentemente una dimensión de seguridad, pero que no es un club militar como lo es la OTAN, por ejemplo. Por tanto, como digo, la Unión Europea ha de identificar cuáles son sus retos, cuáles son sus amenazas y cuáles son las capacidades civiles y militares para hacer frente a esos retos y amenazas. Hace un año se aprobó, como todos vosotros sabéis, la Estrategia Global de Política Exterior y de Seguridad, presidida e impulsada por Mogherini, por Federica Mogherini, la alta representante de la Unión Europea y vicepresidenta de la Comisión. Está en vigor desde entonces. El Consejo Europeo de diciembre de 2016 y de junio de 2017 viene a ratificar los avances realizados, a hacer balance de los progresos y a identificar las estrategias de futuro de desarrollo de esa Europa de la seguridad y la defensa. ¿Y qué dice esa estrategia aprobada en junio de 2016? Pues dice claramente lo que acabamos de subrayar, que Europa se ha de convertir en un actor global, que ha de ser proveedor de seguridad y para eso ha de contar con unos claros objetivos y una clara ambición. ¿El nivel de ambición cuál es? El nivel de ambición es tener la autonomía estratégica, un concepto realmente interesante, pero de difícil concretización. ¿Qué significa autonomía estratégica? Significa que Europa podrá defender sus intereses, sus principios y sus valores, tanto en Europa como sobre todo fuera de ella, en función de sus necesidades de cada momento. Con la ayuda de nuestros aliados, por supuesto, de Estados Unidos el primero, y de nuestros socios y amigos, pero si es necesario, incluso sola. De momento, Europa dispone de las capacidades civiles y militares y estratégicas capaces de garantizar ese objetivo ambicioso de la autonomía estratégica. La respuesta es no, todavía no, porque dependemos fuertemente de las capacidades de Estados Unidos y de la OTAN. Pero nuestro objetivo, como digo, es desarrollar esas capacidades. Primer punto, antes de seguir adelante. Cuando hablo de la Europa de la defensa, no es un concepto competitivo de la OTAN, ni mucho menos, sino complementario. Cuanto más fuerte sea la Europa de la defensa, más fuerte será la OTAN, puesto que la Europa de la defensa es el pilar europeo de la seguridad transatlántica, de la seguridad que garantiza la OTAN.
Por tanto, cuanto más fuerte sea el pilar europeo, más fuerte será la OTAN. Y todos los debates que quieren subrayar la justaposición o la repetición de capacidades son absolutamente falsos, porque las capacidades, tanto civiles como militares, de los Estados son únicas, corresponden a los Estados y los pondrán a disposición de la OTAN o a disposición de la Unión Europea en función de la índole, de la naturaleza del conflicto. Si es un conflicto militar de alta intensidad, como por ejemplo en Afganistán, pues será la OTAN, lógicamente, el actor principal, y será la OTAN a la cual se adjudicarán los activos civiles y militares de los Estados que participan. Si es un conflicto de baja intensidad, de orden civil o militar, en África, por ejemplo, pues será la Unión Europea a la que se adscriban los activos o las capacidades nacionales. Por tanto, vamos a superar ya esa discusión un poco estéril entre la OTAN y la Unión Europea, porque los activos son nacionales y se adjudicarán, como digo, a una u otra organización en función de la crisis o en función del conflicto que se ha de resolver. Pues bien, actualmente Federica Mogherini dice, y yo creo que tiene toda la razón, de que en Europa hemos avanzado en los últimos 10 meses más en la integración de la defensa y de la seguridad que en los últimos 20 años. Y tiene razón. Tiene razón en principio porque, como os he dicho antes, Europa se había confiado la seguridad o había subarrendado la seguridad a la OTAN y a Estados Unidos. Ahora nos hacemos dueños de nuestro propio destino y hemos de ser capaces, por tanto, de desarrollar las capacidades de estabilización y de seguridad de nuestra vecindad. ¿Cuál es el instrumento más potente que tiene la Unión Europea para la estabilización y la seguridad de su vecindad? Pues uno que no se menciona muy comúnmente, pero que es el más importante de todos: la ampliación. Las ampliaciones sucesivas de la Unión Europea han generado más estabilidad, más seguridad y más prosperidad en la Europa del Este, en la Europa central y en la vecindad europea que cualquier otra política, sin disparar un solo tiro, sin ninguna amenaza militar, mediante la perspectiva de la integración de esos países en la Unión Europea, ha provocado todo un proceso de reformas económicas, sociales y políticas que nos han acercado, conforme a los criterios de Copenhague, como sabéis, a los estándares europeos. Pues bien, las políticas de ampliación sucesivas, como digo, ha sido el instrumento más potente, más eficaz y más revolucionario para garantizar la estabilidad, la prosperidad y la seguridad en el continente europeo y allende sus fronteras. Cosa que no se dice, pero insisto, hay que subrayar. En segundo lugar, Europa, a través del Tratado de Lisboa y de su diferente legislación, dispone de una serie de elementos civiles y militares a su disposición que con combinaciones diferentes le proporcionan, como digo, las respuestas necesarias a las distintas clases de conflictos. Esa caja de herramientas, si me permitís, no la tiene ninguna organización internacional, ningún país, ni siquiera los Estados Unidos de América, ni la OTAN, ni Naciones Unidas. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea dispone de muchísimas herramientas eficaces, no solamente, por supuesto, de la seguridad, de la política de seguridad, de la ampliación, como os he dicho, sino de la política comercial, de la política de ayuda al desarrollo, de la política humanitaria, de la política industrial, de la política de sanciones, etcétera, etcétera. ¿Qué instrumentos utilizar en cada momento para gestionar la crisis o para prevenir los conflictos? Eso depende de la naturaleza del conflicto. Pero si os dais cuenta, en todo conflicto hay tres fases. Una fase que es la fase preparatoria del conflicto, en la cual se va gestando ese conflicto. Hay unos índices, unos estándares que nos van diciendo la falta de derechos humanos, la violación masiva de derechos humanos en un país, la represión de la oposición, la pena de muerte, etcétera, etcétera, que se está produciendo o se va a producir una crisis. Y, por tanto, hace falta hacer esfuerzos, desplegar esfuerzos de mediación y de prevención. Pues bien, en esos esfuerzos de prevención y de mediación, la Unión Europea es la organización internacional mejor dotada para ello. La segunda fase del conflicto, si no se arregla en esta primera fase, es la fase armada, la fase del conflicto militar. Ahí ya existe otra organización quizás mejor dotada que la Unión Europea para esa fase de un conflicto, que es la OTAN, en función de la intensidad, como digo. Y la tercera fase del conflicto, que sería la reconstrucción material del país y la reconciliación nacional entre las facciones que se han enfrentado o las minorías que se han enfrentado, también corresponde mejor que nadie a la Unión Europea su resolución
a través de la ayuda a la reconstrucción y a través del acompañamiento en la construcción de un Estado de Derecho, división de poderes, buena gobernanza, etcétera, etcétera. Por tanto, como digo, la Unión Europea es la organización internacional mejor dotada para gestionar todas y cada una de las fases de un conflicto, mejor que ninguna otra. Y, por tanto, nos exigen nuestra actuación cada vez más. Hemos lanzado muchísimas misiones civiles y militares, desde la primera, la misión Artemisa en Congo, hasta ahora. Yo creo que llevamos casi 30 misiones en total, entre civiles y militares. Actualmente hay 7 militares, el resto son civiles. Y en ellas lo que hace la Unión Europea es, a petición expresa de las autoridades legítimas de un país, o bien sobre la base jurídica de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tratar de resolver una crisis o de prevenir un conflicto. Insisto, la Unión Europea no puede intervenir si no es con una petición expresa de las autoridades locales, legítimas, o una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque no somos una organización militar intervencionista, sino somos una organización dispuesta a mantener la paz y ayudar a nuestros socios y amigos a mantenerla. ¿Qué se está haciendo en términos concretos una vez diseñado el panorama de objetivos, de aspiraciones y de instrumentos que tiene la Unión Europea para desplegar esas capacidades? Pues, en primer lugar, estamos discutiendo un concepto que conoceréis vosotros, está en el artículo 42.6 del Tratado de Lisboa y en el protocolo 10, que se llama la cooperación estructurada permanente. ¿Qué significa esto? Significa que aquellos países que quieren hacer más, que quieren avanzar más rápidamente en la Europa de la defensa, pueden hacerlo porque están dispuestos a comprometerse en misiones más exigentes y en escenarios más exigentes. ¿Cómo se va a gobernar estas cooperaciones o esta cooperación estructurada permanente? Ese es un debate que actualmente está teniendo lugar. Los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de junio dieron el mandato de que en 3 meses, es decir, de aquí a septiembre o octubre, se establezcan ya las reglas de funcionamiento de esta cooperación estructurada permanente, la PESCO, por sus iniciales en inglés, y cómo se va a gobernar, cuáles son los criterios de participación, cuáles van a ser los criterios de compromiso y cuáles van a ser los países que quieran participar en esta cooperación estructurada permanente. Esto nos va a permitir dar un paso adelante importante en la integración de la defensa, siempre con las puertas abiertas para que todos aquellos países que no quieran o no puedan participar en este compromiso reforzado lo puedan hacer en el futuro. España, desde luego, va a estar siempre en la vanguardia de todos los desarrollos de la Europa de la defensa, empezando por la cooperación estructurada permanente. Junto con Francia, Alemania y Italia, conformamos una vanguardia, un grupo pionero, un núcleo duro, para tratar de avanzar lo más rápidamente posible. Otra de las vías de desarrollo de la Europa de la defensa es la capacidad de establecer en Bruselas una unidad de conducción y planificación de las misiones militares. Misiones militares no ejecutivas, es decir, aquellas que no tienen un mandato de intervención militar directamente, sino de adiestramiento y formación de fuerzas en los países en que intervienen. Esa es la diferencia entre misiones militares ejecutivas y no ejecutivas. De momento, se ha creado en Bruselas esa unidad de coordinación, conducción y planificación de las misiones militares no ejecutivas, que tiene un título casi tan largo como el título de este seminario, pero que en el fondo lo que es un Estado Mayor. Un Estado Mayor permanente, centralizado en Bruselas. No se puede llamar Estado Mayor, no nos lo permiten porque el Reino Unido todavía no lo permite, porque lo que no quiere son duplicidades con las estructuras de conducción y planificación de la OTAN. Como os he explicado anteriormente, eso es un debate un poco estéril y es una reserva mental bastante fuera de lugar. Pero bueno, de momento, y mientras el Reino Unido esté, no podemos llamarlo cuartel general, tenemos la esperanza de que cuando se revise dentro de un año, en 2018, su funcionamiento, seamos capaces tanto de extender su ámbito de aplicación a misiones militares ejecutivas, como a cambiar su apellido y bautizarlo como debe. Aparte de eso, tenemos la coordinación de la planificación nacional de los planes nacionales de defensa. Es decir, antes de que los Estados miembros planifiquen sus necesidades, sus capacidades defensivas, han de coordinarse, o no hemos de coordinar, con los demás Estados miembros para evitar duplicidades costosas y para evitar duplicidades inútiles. Esto no significa una convergencia total de la planificación, sino una coordinación.
se va a hacer el primer ejercicio simulado en octubre de este año, gestionado por la Agencia Europea de la Defensa, que es el organismo llamado a coordinar como un catalizador este ejercicio. ¿Y por qué avanzamos en estos campos de integración? Pues porque tenemos que tener una defensa más eficaz y más barata. De lo que se trata es de poner en común las capacidades para ser más eficaces y desarrollar capacidades a un costo menor. Europa tiene 26 o 27 modelos de carros de combate, fragatas, aviones, lo que queráis, mucho más que los Estados Unidos de América. Tenemos el 50%, por ejemplo, de las capacidades militares de los Estados Unidos, pero solamente el 15% de las capacidades de proyección hacia afuera de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades. Es decir, en Europa existe una cosa que es muy grave, que es la disfuncionalidad, la ineficacia de nuestros medios, de nuestras capacidades, porque hasta ahora no somos capaces de actuar en conjunción. Para eso está una tercera vía de desarrollo, junto a las dos que os he señalado, que es la creación de una base industrial y tecnológica común europea. Es decir, crear las capacidades militares europeas que nos permitan conseguir los objetivos ambiciosos que hemos dicho antes, la autonomía estratégica. Para eso, la Comisión, por primera vez en su historia, va a poner a disposición de los Estados miembros un fondo europeo de defensa, como se llama, con dos ventanillas. La primera ventanilla va a ser para financiar proyectos de I+D, de I+D+I, fundamentalmente a partir de las próximas perspectivas financieras plurianuales que empiezan en 2021 y terminan en 2027. Hasta entonces tenemos la acción preparatoria que financia la Comisión para los ejercicios 2017, 2018, 2019. En total serán 90 millones, es una suma modesta, 25 millones este año, 40 millones el año que viene y 25 millones de euros en el 19, pero es una acción preparatoria para identificar proyectos piloto que reciban, como digo, financiación comunitaria de la Comisión. Si esto funciona bien, la Comisión estará mejor preparada, los Estados miembros, para desarrollar toda la potencialidad del Fondo Europeo de Desarrollo que entrará en funcionamiento, como os he dicho, con motivo de las próximas perspectivas financieras en el 2021. Pues bien, habíamos dicho que tenía dos ventanillas, la ventanilla I+D. Para esa ventanilla la Comisión propone poner a disposición 500 millones de euros anuales y otra ventanilla de desarrollo de capacidades y de proyectos. Para esa ventanilla de desarrollo de capacidades, la Comisión propone aportar 1.000 millones de euros anuales y con eso movilizar otros 4.000 millones de euros por parte de los Estados miembros, con lo cual tendríamos la bonita cifra de 5.000 millones en la segunda ventanilla anuales para desarrollo de capacidades y 500 millones para la primera ventanilla I+D. Esto no significa que la Comisión, a través de ese Fondo Europeo de Defensa, vaya a sustituir el esfuerzo presupuestario de los Estados miembros, sino a complementarlo en un caso y a incentivarlo en otro caso. Siempre, como digo, a través de las prioridades que identifiquemos nosotros, los Estados miembros, no la Comisión. El proceso ha de tener una apropiación por parte de los Estados miembros que hemos de ser los que identifiquemos las necesidades y las capacidades y la Comisión financiarlas, como os he dicho. Todo esto a través de la coordinación de la Agencia Europea de Defensa, que es el organismo intergubernamental que está llamado a identificar los proyectos de cooperación conjunta. Pues bien, junto a esto, la cuarta línea de progreso en Europa de la Defensa es la coordinación estrecha con la OTAN. En la última cumbre de Varsovia, de julio del 2016, se llegó a un acuerdo de una colaboración cada vez más estrecha y se identificaron en esa cumbre 7 áreas especiales de coordinación, de colaboración. La ciberseguridad, las amenazas híbridas, los ejercicios conjuntos, la lucha contra el terrorismo, la comunicación estratégica, etc. Y dentro de esas áreas, de esas 7 áreas de desarrollo prioritario, se han identificado entre la Comisión, la Secretaría de la Comisión y del Consejo y de los Estados miembros, 42 actuaciones concretas, 42 actuaciones en las cuales tanto la Unión Europea como la OTAN van a actuar conjuntamente. Esto que parece fácil no lo ha sido en absoluto. Yo cuando llegué a Bruselas, en 2004,
las relaciones entre la OTAN y la Unión Europea eran casi inexistentes. Era una especie de guerra fría entre dos organizaciones hermanas que residían en Bruselas y, por tanto, existía una especie de conflicto larvado y una incomunicación entre ambas organizaciones. Todo eso pertenece al pasado. Ahora, la cooperación, la colaboración estrecha entre la OTAN y la Unión Europea no es la excepción, sino la norma, y existe la voluntad política de los 22 Estados miembros que pertenecen a ambas organizaciones de avanzar de la mano en el desarrollo de capacidades comunes. Esto, por supuesto, respetando la autonomía de los procesos de toma de decisiones y respetando la autonomía de ambas organizaciones. Recordando, como siempre, como os he dicho antes, que los activos militares y civiles puestos a disposición de ambas organizaciones son únicos y pertenecen a los Estados miembros. Bien, yo no sé si llevo ya demasiado tiempo. 20 minutos. Bien, entonces, aquí me gustaría compartir con vosotros cuáles son los desafíos que se nos presentan en las próximas fechas. Ha sido identificado por mis predecesores. Uno es el desenganche de los Estados Unidos, el otro es el Brexit. Los he dejado para el final precisamente para daros una visión más profunda una vez tengamos en consideración los instrumentos que están a disposición de la Unión Europea para hacer frente a los desafíos y a las amenazas. El Brexit. El Brexit ha sido una noticia negativa para todos. Que no seamos tampoco muy exagerados, no es que haya sido un desastre, pero sí ha sido una muy mala noticia que uno de los países fundamentales de la Unión Europea, cual es el Reino Unido, haya decidido por votación popular, por un referéndum del año pasado, abandonarnos. Esto va a ser malo para Europa y, sobre todo, va a ser malo para los británicos. ¿Por qué? Pues porque, en términos de los que me competen a mí hoy, del término de la seguridad y la defensa, el Reino Unido es uno de los países que cuenta con las mayores capacidades. Es cierto que no participa muy activamente en las misiones militares desplegadas por la Unión Europea sobre el terreno, puesto que actualmente participa en la misión de la lucha contra la piratería en el Cuerno de África a través de la misión europea de Atlanta, poniendo a disposición de la Unión Europea el cuartel general en Northwood, en las afueras de Londres, pero no tiene desplegados activos buques en el Cuerno de África. Participa también de una forma intermitente en la operación de desmantelamiento del modelo de negocio de las mafias y traficantes de seres humanos y de migrantes en el Mediterráneo central, en la operación EUNAVFOR Sofía, y participa también en Altea, en Bosnia-Herzegovina. Y básicamente en esta, porque, como recordaréis, la operación Altea comenzó siendo una operación que se enmarcaba en el marco de los acuerdos entre la OTAN y la Unión Europea llamados Berlín Plus. Estos acuerdos permiten a la Unión Europea utilizar medios de la OTAN para el desarrollo de una misión militar. Pues bien, el Reino Unido participa en estas 3 misiones militares sin muchos efectivos desplegados y, por tanto, desde el punto de vista, digamos, pragmático, práctico del desarrollo de capacidades de proyección de fuerza, no se va a notar mucho la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero sí se va a notar mucho en otros temas. El Reino Unido no solamente es una potencia nuclear, no solamente es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que dispone de unas capacidades de inteligencia en muchos continentes donde ha tenido una presencia histórica tradicional y un interés particular actual, como es Asia y como es África. Dispone de un servicio diplomático de primer orden y dispone también del compromiso de gasto en defensa como casi ningún otro país europeo. De hecho, es uno de los pocos países que ha alcanzado ya el umbral del 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y defensa y supone, para que os hagáis una idea, el 25% actual del presupuesto europeo en temas de defensa. Luego, el Reino Unido, cuando se vaya de la Unión Europea, supone que el 25% del presupuesto actualmente en seguridad y defensa se pierde. Pero ¿se pierde de verdad? Yo espero que no, porque tanto el Reino Unido como la Unión Europea tenemos muchos intereses en que haya una asociación estrecha entre Londres y Bruselas en el futuro. ¿Cómo se va a articular? ¿Cómo se va a materializar
esa relación. Ya veremos, porque como sabéis las negociaciones han empezado esta semana. Las negociaciones van a tener una naturaleza secuencial, es decir, primero tenemos que resolver 3 cuestiones fundamentales: cuáles son los derechos de los europeos residentes en el Reino Unido y de los británicos residentes en la Unión Europea. Punto fundamental, los derechos de los ciudadanos es una prioridad irrenunciable por parte de los 27. La segunda cuestión que se va a discutir con carácter previo es la cuenta financiera, es decir, el Reino Unido tiene que saldar cuentas con la Unión Europea y ver cuál es, al final, la ficha financiera que tenemos que acordar. Y, en tercer lugar, la relación con Irlanda y la gestión de la frontera de Irlanda del Norte. Hemos identificado, el Consejo Europeo lo identificó y mandató a la Comisión en que las negociaciones empiecen por estas cuestiones fundamentales, y solo cuando estas cuestiones sean resueltas se empezará la segunda parte de la negociación, que será el diseño de la nueva relación política y estratégica y comercial, en su caso, que el Reino Unido y la Unión Europea mantendremos en el futuro. Pues bien, como digo, sin saber todavía, sin anticipar cuál sea el marco jurídico y político de relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, sí que os puedo adelantar que existe la voluntad firme por parte de Londres, de Bruselas y de las capitales, entre ellas Madrid, de mantener una asociación estrecha con el Reino Unido en temas de seguridad y en temas de defensa. Básicamente en 3 campos. En el campo de sanciones. Como sabéis, la Unión Europea dispone de una política de sanciones muy eficaz, que es uno de los instrumentos más eficaces de nuestra política exterior. Tanto es así que somos capaces de ponernos de acuerdo para acordar sanciones y aplicarlas a los países o a las personas que así lo merecen, con una rapidez y una eficacia que no tienen prácticamente ni siquiera los Estados Unidos de América. Yo creo que el Reino Unido, que es uno de los pocos países que tiene su propio sistema de sanciones nacional, seguirá estando muy interesado en participar en el tema de sanciones europeo. Por otro lado, otro de los campos donde es previsible que el Reino Unido tenga interés en mantener una asociación muy estrecha es en toda la creación de la base tecnológica e industrial de defensa europea, el futuro mercado de la defensa europeo, que será parcialmente financiado, como hemos visto antes, por el Fondo Europeo de Desarrollo. Ahí el Reino Unido y las empresas británicas estarán interesadas también en beneficiarse de proyectos comunes. El tercer campo previsible de colaboración será las misiones militares y civiles de la Unión Europea. Allí tendremos, lógicamente, que acordar con el Reino Unido unos acuerdos marco de colaboración, lo que se llaman los Frameworks Partnership Agreements, que tenemos con socios privilegiados, como puede ser Canadá, como puede ser Japón, como puede ser países latinoamericanos, Colombia, Estados Unidos, es decir, con todos aquellos socios con los cuales colaboramos para el mantenimiento de la paz y el mantenimiento y la implementación de la paz. ¿Cuál va a ser el diseño concreto de estos acuerdos marcos con el Reino Unido? Eso queda por ver. Yo me podría imaginar que deberían seguir la senda de los que ya tenemos firmados con otros países, como digo, quizás con un elemento de intensidad mayor, dada la relación especial que seguramente mantendremos con el Reino Unido en temas de seguridad y de defensa. ¿Eso cómo se va a articular en el proceso de toma de decisiones? Es un debate, como digo, que no conviene anticipar, pero lógicamente el Reino Unido fuera de la Unión Europea no puede quedarse igual que el Reino Unido dentro de la Unión Europea. Habrá cambios, evidentemente, y habrá que ver cómo se articula esa colaboración, esa asociación privilegiada en los procesos de toma de decisiones de los grupos de trabajo y de los comités preparatorios del Consejo Europeo, ya tanto sea el Comité Político de Seguridad, el COPS, como el COREPER, el Comité de Representantes Permanentes. Habrá que ver, como digo, cómo nos vinculamos de una forma regular con el Reino Unido, no dentro de las instituciones, sino al margen de ellas, pero a través de un esquema, como digo, que habrá que negociar. Pues bien, la salida del Reino Unido ha actuado como un federador externo del proceso de integración europea. Os acordaréis que hace un año eran muchas las voces que se alzaban de una forma casi apocalíptica, diciendo que detrás del Reino Unido iban a seguir otros países europeos y que, por tanto, la Unión Europea de alguna forma se iba a desmembrar porque otros países sentirían la tentación de seguir
la salida del Reino Unido. No ha sido así, todo lo contrario. Para sorpresa de Londres y para sorpresa de muchos, los 27 nos hemos mantenido unidos, hemos acordado unas directivas de negociación con el Reino Unido, les hemos identificado claramente cuáles son nuestras prioridades, estamos ahora iniciando las negociaciones con ellos, pero desde luego tenemos muy claro que para Europa la salida del Reino Unido no va a suponer una debilitación del proyecto europeo, sino quizás un reforzamiento del mismo. ¿Por qué? Pues porque claramente la mayor parte de los países europeos han visto la necesidad de responder a los desafíos y las amenazas que hemos visto antes, que vienen de nuestra vecindad meridional y de nuestra vecindad oriental, de una forma unívoca. Europa, si no habla con una sola voz en el mundo, no tenemos la capacidad de defender nuestros principios e intereses, que son los mismos. Los intereses de Europa son nuestros principios y los principios de Europa son nuestros intereses. Eso es así, lo seguirá siendo así y, como digo, la salida del Reino Unido ha actuado como federador externo. Otro federador externo ha sido, por supuesto, la política revisionista de Putin, de la Rusia de Putin, al cual habría que hacerle quizás una estatua en algún momento en alguna institución europea, porque ha sido otro de los federadores externos de la Unión Europea. Y el tercer federador externo ha sido los Estados Unidos de América con la nueva administración. Eso también nos ha sido una campanada, una wake-up call, como dicen en inglés, una llamada de atención a Europa de que ya no podemos contar con los Estados Unidos para defender nuestros intereses, nuestros principios, en todo lugar y en todo momento, sin condición ninguna, sino que hemos de asumir nuestras propias responsabilidades. ¿Eso qué significa? Eso no significa en absoluto que vayamos a rebajar nuestro nivel de intensidad y de cooperación con los Estados Unidos de América, porque es un aliado esencial, no solamente en el tema de la seguridad y en el tema de la defensa, sino en muchísimos otros ámbitos que os podéis imaginar. Hemos de ser capaces, como digo, de ir junto con los Estados Unidos para, de alguna forma, revisar y reforzar el nuevo orden internacional. El nuevo orden internacional liberal, salido de la Segunda Guerra Mundial, y con esto enlazo un poco con el principio de mi intervención, que ha sido puesto en cuestionamiento por varios factores. Uno, y fundamental, porque muchos países, incluso algunos movimientos interpretativos de alguna religión, piensan que la Carta de Derechos Fundamentales establecida en San Francisco con motivo de la creación de Naciones Unidas, pues no representa sus valores, no representa sus intereses, sino que representan los valores y los intereses de los países occidentales y que, por tanto, ellos no se sienten comprometidos como tal. Es decir, el carácter universal e indivisible de los derechos humanos, por primera vez en mucho tiempo, se cuestiona en el mundo. Anteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso aquellos países que no los reconocían o que los violaban sistemáticamente, al menos decían que los cumplían o que querían cumplirlos. No lo hacían, pero no los rechazaban en bloque. Ellos decían simplemente que se limitaban a aplicar los derechos humanos de tipo social y de tipo económico, lo que ellos llaman derechos humanos reales, y que los derechos políticos y sociales era otra cosa, pero no ponían en cuestionamiento la existencia de unos derechos fundamentales de la persona, indivisibles y universales. Y eso le daba estabilidad al orden mundial. Pues bien, hoy día existen muchos países que están en la mente de todos vosotros, si queréis después podemos entrar también en este tema, que dicen que no se ven reflejados ni reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales y que, por tanto, el orden internacional liberal creado tras la Segunda Guerra Mundial sobre la base de esa Carta de Derechos de San Francisco ha de ser revisado, porque para ellos no ha supuesto ningún avance y ningún progreso. Eso es uno de los grandes problemas a los cuales se tiene que enfrentar todo Occidente y, en concreto, la Unión Europea y los Estados Unidos y nuestros aliados y amigos. El otro problema fundamental en la reconsideración del nuevo orden es que ya no existe un relato claro y un hilo conductor unívoco de los intereses de la comunidad internacional. La comunidad internacional, que se había dado unas instituciones y unas normas para su funcionamiento, se ve actualmente en crisis porque tanto Naciones Unidas como la OSCE, como la Unión Mundial de Comercio, como el GATT, que fue el predecesor de la Organización Mundial de Comercio, representan parcialmente los intereses de muchas potencias que piensan que no están representadas debidamente.
El orden internacional político de salida a la Segunda Guerra Mundial se identifica y se manifiesta en Naciones Unidas, el orden financiero y monetario en las instituciones de Bretton Woods, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, el orden comercial en el GATT, posteriormente en la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera. Bien, esa estructura que era estable y que otorgaba seguridad y previsibilidad a las relaciones internacionales está puesta en cuestión, tanto por los países que no se ven reconocidos en la Carta de Derechos de San Francisco, como por aquellos que piensan que ese sistema no refleja la realidad de las potencias emergentes que no se ven reflejadas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o que no tienen los suficientes cuotas de derechos en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial y que, por tanto, quieren revisar los parámetros y los criterios. ¿Cuál es actualmente quizás la estructura que permite integrar todas esas aspiraciones y reivindicaciones de potencias emergentes? El G20. El G20 que no representa a toda la humanidad, ni mucho menos, ni representa a todos los países representados en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero sí que incorpora al 80% del Producto Interior Bruto Mundial y a las potencias principales de todos los continentes, tanto del continente americano como de Europa, África y Asia. Y es ahí quizás en el G20 donde la Unión Europea ha de hacer audible su voz de una forma más estructurada y más coherente. No solamente ahí, por supuesto también en las otras organizaciones internacionales. Cuando hay 3 o 4 países que hablan diciendo lo mismo, por ejemplo, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, en el fondo no tenemos más poder en las organizaciones internacionales, tenemos menos. Porque si los 4 países dicen lo mismo, la gente piensa que no merece la pena que haya 4 representantes europeos en esa organización, porque dicen lo mismo y, por tanto, se pierde mucho el tiempo. Y si dicen cosas diferentes, entonces realmente se debilita mucho la posición común de la Unión Europea. Lo ideal sería tener una posición, una silla de la Unión en los organismos internacionales, pero eso es un objetivo a medio y largo plazo que no va a ser fácil conseguir, pero en el cual hemos de insistir. Permitidme, ya me queda poco tiempo, volver al tema de la seguridad y de la defensa. La Unión Europea, como digo, no es un club militar. Nuestro objetivo no es crear un ejército europeo, no ser tentados ni caer en los debates estériles que tratan de enfrentar a la Unión Europea con la OTAN, por las razones que os he dicho antes, ni a decir que la Unión Europea se está militarizando porque quiere desarrollar una identidad, una capacidad, un perfil de seguridad. Lo que quiere Europa, claramente, es garantizar la seguridad de sus ciudadanos, nuestros intereses y nuestros principios. Somos conscientes de que la seguridad colectiva, la seguridad territorial colectiva, corresponde a la OTAN, al artículo 5 del Tratado de Washington. Y eso nadie lo pone en duda. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que Europa ha de ser capaz de defender sus intereses y, sobre todo, de ayudar a nuestros aliados y a nuestros amigos a defenderse. Y para eso hemos de desarrollar y profundizar en Europa la defensa. Existe una dimensión que me gustaría subrayar, que es la capacidad de ayudar a países, amigos y socios, fundamentalmente en África, pero en otros continentes también, a crear sus capacidades de estabilización y de defensa propias. Y aquí se inserta un poco el debate entre cooperación al desarrollo y entre seguridad. Es cierto que todos hemos admitido el principio de que la seguridad y el desarrollo son 2 lados de la misma moneda, 2 caras de la misma moneda. No hay desarrollo sostenible si no hay seguridad, y no puede haber una seguridad sostenible si no hay un desarrollo económico, evidentemente. Este principio, que creo que lo tenemos todos claro, es más difícil de implementar en términos concretos de lo que parece, porque la comunidad de desarrollo, las ONGs y todos aquellos que se dedican a la cooperación al desarrollo, ven con cierta reticencia los esfuerzos de confundir fondos, de confundir presupuestos para proyectos que integren ambas dimensiones. Yo, sin embargo, soy de los convencidos de que se potenciará el desarrollo si se potencia la seguridad y viceversa. Y por eso se están diseñando en la Unión Europea los distintos instrumentos financieros, instrumentos políticos que integren ambos elementos. Como digo, fundamentalmente para adiestrar a los países que lo necesiten y que nos piden ayuda, no solamente en la seguridad militar y policial, sino también en la buena gobernanza,
en la cohesión social, en el desarrollo de sus capacidades, y para eso hemos de ser sinceros con nosotros mismos. Si estamos dispuestos a ayudarles, tenemos que poner a su disposición también los medios financieros capaces no solamente de adiestrarlos, sino también de darles las capacidades mínimas para defenderse a sí mismos y, sobre todo, para integrarse. La Unión Europea tiene una vocación de colaborar con organizaciones internacionales. Colaboramos con todo el mundo y con todos los países que quieren colaborar con nosotros individualmente, pero en nuestro ADN, en nuestra identidad, está colaborar con organizaciones regionales. Y por eso fomentamos las organizaciones regionales y subregionales como la mejor forma de articular el orden mundial. Y por eso fomentamos, respaldamos la Liga Árabe, la Unión Africana, las distintas organizaciones subafricanas regionales y, por supuesto, todos aquellos organismos, como digo, llamados a la integración regional. En Europa se suele decir que hay países pequeños y países que lo son, pero que no lo saben, que son pequeños. Vistos desde fuera, si nos salimos de Europa y vamos a Estados Unidos, vamos a China, todos los países parecen pequeños, solamente que algunos no lo saben todavía. Pues bien, si eso es la realidad con respecto a Europa, imaginaros con respecto a otros continentes. Es decir, la seguridad y el desarrollo solamente se podrán garantizar con una integración regional y con un diálogo regional de Europa con esas distintas regiones del mundo. Es lo que se llama el diálogo de un regionalismo abierto y de un multilateralismo eficaz. Un multilateralismo que está llamado no a disuadir o a disolver la capacidad de actuar y, por tanto, la responsabilidad, sino todo lo contrario, a unir las capacidades, a unir las decisiones y a unir la voluntad política para avanzar en la defensa y en la seguridad de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, por esta brillante exposición, muy completa, además que como arranque del curso creo que nos sirve de revulsivo, ¿no? Pues para todo lo que se va a tratar en este tema y dándonos un mapa, iba a decir general, pero no me atrevo a decir general porque ha entrado de manera muy profunda en cada uno de los temas, de tal manera que yo iba apuntando preguntas para hacerle y me las iba contestando según iba avanzando en su ponencia, ¿no? Con lo cual, pues agradecerle enormemente esta intervención, que realmente creo que es un arranque ideal para este curso. Y aún así, bueno, pues un poco pues, por el seguimiento que tenemos desde aquí, desde los diferentes temas europeos, pues me atrevo a hacer una pequeña pregunta, ¿no? Inicial, entendiendo además que su ponencia ha dado una visión clara, que a lo mejor deberíamos conocer un poco más de cuál es esa intención, ¿no? Cuando se habla ahora de la política de defensa europea que tanta fuerza ha cogido en estas últimas semanas, precisamente a raíz de esos tres, digamos, escenarios nuevos en este contexto global, como es el Brexit, la nueva posición norteamericana, o de Estados Unidos en este caso, y bueno, pues el resurgimiento o protagonismo de Rusia, ¿no? que parece que está surgiendo en las últimas semanas. Como grandes retos a los que hacer frente, quizás el de Estados Unidos es pasajero y al cabo de 4 años pues, podamos volver a una senda un poquito más estable. Los otros dos son un poco más complejos, si bien con el Reino Unido pues, se espera llegar a acuerdos de cooperación esenciales, sobre todo en el campo de la defensa. Pero me surgen dos preguntas en este sentido, entendiendo que principalmente dos aliados principales de la Unión Europea ahora mismo están bajo cuestión, como son Reino Unido y Estados Unidos. ¿Hacia dónde debe mirar Europa? ¿Cuáles serán esos nuevos aliados, esos grandes actores globales que puedan suplir este nuevo déficit que se nos plantea? Y luego, últimamente, en el documento que presentó hace no mucho la Unión Europea con los 5 posibles escenarios que se planteaban de cara al futuro de Europa, uno de los que parece que coge más fuerza es el de las 2 velocidades, ¿no? El de intentar que cada país se vaya adaptando conforme
¿Dónde entra aquí el tema de la defensa? Entendiendo que es un elemento clave en el futuro de Europa, para aquellos países que a lo mejor no pueden seguir pues esas nuevas perspectivas que se aclaran, que se plantean de cara al futuro, ¿no?, de Europa. Yo creo que con estas dos tendría muchas más, pero seguramente hay muchas más desde parte del público, con lo cual arranco con estas dos y abrimos posteriormente el debate al público para que planteen también sus dudas. Muy bien. ¿Se me oye? Perfectamente. Sí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Voy a empezar, si me permites, respondiendo a la segunda pregunta. De los 5 escenarios que propone la Comisión en su papel, el White Paper, que es el desarrollo del papel que se presentó el 1 de marzo, ¿dónde estarían los países, quiero entender, que en un primer momento no se puedan sumar a la cooperación estructurada permanente y a los esfuerzos de creación de la Europa de la Defensa? Supongo que habréis leído los escenarios presentados por la Comisión. Los escenarios van de menor intensidad de compromiso a mayor intensidad, es decir, el primer escenario es suicidio colectivo, el último escenario es el paraíso terrenal. Bueno, seguramente no llegaremos ni al suicidio colectivo ni al paraíso terrenal, nos quedaremos por el medio como siempre. La aurea de mediocritas que decían los griegos, ahí está siempre la verdad. Pues bien, nosotros, España en concreto, somos de los países más ambiciosos en los escenarios que propone la Comisión para la creación de la Europa de la Defensa. Sabemos que esto requerirá su tiempo, sabemos que eso no se hará de la noche a la mañana, hemos avanzado mucho, como hemos subrayado antes, pero hemos de avanzar más. Y sobre todo ahora nos quedan por delante las decisiones más exigentes, porque ya no solamente tenemos que hablar de principios, de ambiciones, de objetivos, sino de compromisos concretos, de capacidades, identificación de proyectos concretos de colaboración y de creación de una Europa de una base industrial y tecnológica común. Y eso va a exigir cesiones por parte de todos. Cesiones por parte, sobre todo, de aquellos países que piensan que no tienen mucho que ganar de la construcción de la Europa de la Defensa. Y aquí me gustaría hacer una reflexión. Agricultura tienen los 28 países de la Unión Europea. Por eso es fácil ponerse de acuerdo, o no tan fácil, pero nos hemos puesto de acuerdo sobre una política agrícola común. Comercio también tenemos los 28 países de la Unión Europea. Por eso existe una política comercial común gestionada por la Comisión conforme al mecanismo comunitario, al procedimiento comunitario. Industria tenemos los 28 y así sucesivamente. Pero capacidades militares, fuerzas armadas con capacidad de proyección en el extranjero, solamente 6 o 7 países de la Unión Europea están en esa situación. Hay países que no tienen marina, porque no tienen costa, hay países que no tienen un presupuesto que les permita tener armas y capacidades suficientes, no ya para defenderse a sí mismos, sino para proyectarse en el exterior. Por tanto, aquí existe una tentación de crear esa especie de lo que se llama la Europa de las dos velocidades entre los países que tienen capacidades industriales, capacidades de defensa, y aquellos que no las tienen a la hora de crear la Europa de la defensa. Hemos de ser muy cuidadosos aquí. El primer principio que hay que subrayar aquí es el de la transparencia en la creación de estos nuevos mecanismos. El segundo principio, el de la participación, es decir, todos aquellos países que quieran participar y no puedan, lo pueden hacer en un momento posterior de acuerdo con los criterios que se fijen y se negocien en los próximos meses. No se va a cerrar la puerta a nadie, sino que cada uno participará de acuerdo con sus capacidades, siempre y cuando tenga la voluntad política de hacerlo. No se trata de excluir a nadie, como digo, ni de crear un núcleo duro excluyente, sino de crear un grupo pionero, una vanguardia que vaya abriendo camino a la cual se vayan sumando posteriormente los demás. Esa fue la estructura, el mecanismo y la dinámica y la lógica en la cual se construyó Schengen, el euro, que está abierto todavía a la participación de varios estados. Somos 19, creo, los estados que componemos el euro. Schengen son una serie de países que hemos decidido acabar con las fronteras interiores, y para nada ha supuesto eso la ruptura del proyecto y de la unicidad del proyecto europeo, sino simplemente de que un grupo de países deciden en un momento dado avanzar más en un ámbito de integración. Y en este caso estamos hablando del ámbito de la defensa y de la seguridad. Insisto, ha de ser transparente, participativo, inclusivo, pero también exigente. Es decir, si vamos a dar un paso para quedarnos como estamos y no cambiar nada, para eso no merece la pena hacer ninguna cooperación estructurada permanente. Ha de ser un paso cualitativo hacia adelante, con esos 3 criterios que acabo de decir.
En cuanto a la primera pregunta que me has hecho, Miguel Ángel, de aliados alternativos a los Estados Unidos, al Reino Unido, no hay aliados alternativos ni a Estados Unidos ni al Reino Unido. Son aliados permanentes de los europeos, y nosotros de ellos lo queremos seguir siendo, lo seguiremos siendo. El nivel de integración en todos los campos que tenemos con el Reino Unido, con los Estados Unidos de América, no es exportable a ninguna otra parte del mundo, ni a ningún otro país. Dicho esto, sí es cierto que hemos, lógicamente, de fomentar e identificar nuestras relaciones con países, por ejemplo, como Japón, que el cual ha hecho una revisión del artículo 9 de su Constitución. Como sabéis, Japón, la Constitución que está vigente después de la Segunda Guerra Mundial, que es una Constitución casi otorgada por Estados Unidos de América, solamente le permite tener unas fuerzas armadas policiales para defender su territorio de una agresión exterior, pero no puede participar en misiones internacionales militares de mantenimiento de la paz y de implementación de la paz. Pues bien, el gobierno japonés y el Parlamento japonés han revisado el artículo 9 y ahora sí, con la interpretación extensiva que hacen, sin necesidad de modificar la Constitución, que hubiese exigido unas mayorías y un proceso más cualificado, pero como digo, con la nueva interpretación del artículo 9 de su Constitución, Japón ya puede participar en misiones internacionales en el marco de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales de mantenimiento de la paz. De hecho, ya ha participado con la Unión Europea en la misión de lucha contra la piratería en el Cuerno de África, enviando buques de guerra. Y está dispuesta también a participar en otros escenarios. Japón, por tanto, es uno de los candidatos, digamos, ideales, idóneos, para fortalecer nuestra colaboración. Otro puede ser Australia, por supuesto, Noruega, con el cual tenemos, ya sea a través de la OTAN, ya sea a través de la Unión Europea, lazos privilegiados de relación, Canadá, y, por supuesto, no se me pueden olvidar el espacio latinoamericano, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, con los cuales algunos tenemos y hemos tenido acuerdos de cooperación, pero yo estoy convencido de que en el futuro podremos firmar nuevos con nuevos países latinoamericanos y reforzar los que ya tenemos con ellos. Muchas gracias. Además, un tema que tocamos en un seminario que hemos tenido estos 2 últimos días y que seguro que estarán encantados de escuchar estas palabras cuando las puedan ver ya a través de Internet. Abrimos el turno de palabras. Vais levantando la mano, una por aquí y otra por allí. Empezamos por atrás porque está cerca el micro y luego pasamos aquí adelante. Os presentáis y lancéis la pregunta. Buenos días. Mi nombre es Leonardo La Rosa, soy doctorando en la Universidad Carlos III de Madrid. Yo quería hacer una pregunta con respecto a lo que mencionó del desenganchamiento en la política de seguridad y defensa con los Estados Unidos, porque lo uní con otros 2 puntos principales que dijo a lo largo de su exposición, ¿no? El primero tiene que ver con la ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con el espionaje de la NSA con todos los líderes europeos, si eso se ha tomado en cuenta en las reuniones. Otra cosa que tiene que ver con los principios de la Unión Europea y con la política exterior de Estados Unidos, por ejemplo, tenemos a Assange en una que no se le da un salvoconducto. Ahí no se está siguiendo ciertas reglas del derecho internacional. Me acabo de acordar de cuando un juez español, precisamente, cuando vino Pinochet, le quiso imponer, o sea, es un acto de ética, de moral muy fuerte que pone la Unión Europea por encima y que lo he visto debilitándose por ciertas cuestiones que tienen que ver precisamente con esa alianza estratégica con los Estados Unidos, y no sé si precisamente con esta era Trump se intenta reforzar eso. Yo creo que también tenemos un poco de culpa en ese cuestionamiento que se ha hecho en general a la Carta de Derechos Fundamentales, ¿no? Por todo lo que, por estos casos que les estoy diciendo en específico. Entonces quisiera saber, en ese desenganchamiento que están hablando en política de defensa, aunque sea un aliado que siempre lo va a seguir siendo, ¿en qué puntos en específico, por ejemplo, en estos casos que entran en conflicto, cómo se desenvolvería una Unión Europea en este nuevo contexto global? Muchas gracias. Bueno, el concepto de desenganchamiento quizás no sea el más adecuado. O sea, nosotros no nos desenganchamos de Estados Unidos, ni Estados Unidos se desengancha de Europa. Simplemente que los Estados Unidos no pueden estar en todos los escenarios con la misma potencia, con la misma intensidad
que han estado anteriormente. Y ellos tienen su propia política de seguridad, sus propios intereses estratégicos, sus propias prioridades, y ellos han priorizado, lógicamente, el espacio pacífico, porque es allí donde se juegan la mayor parte de sus intereses económicos y comerciales, no solamente con China, sino con todos los países que baña el Océano Pacífico. Eso no significa en absoluto un desenganche con respecto de Europa, sino una asunción de responsabilidades europeas por su propia defensa mayor que la que hemos tenido en el pasado, que hemos descansado, nos hemos recostado excesivamente seguramente en la potencia militar norteamericana para dedicarnos nosotros a otras cosas. Bien, pues esa posición cómoda, si me permites, entre comillas, que la Unión Europea ha mantenido durante décadas, ahora ya tenemos que replanteárnosla, porque el amigo americano no va a estar para resolver todos los problemas que se produzcan en nuestra vecindad mediterránea, en nuestra vecindad de Oriente Medio, en nuestra vecindad del Este. Quizás lo que pasa es que la relación entonces tendrá que replantearse en unos términos más realistas, es decir, reforzar el pilar europeo en colaboración con nuestro aliado, con nuestro gran aliado imprescindible, Estados Unidos, y tratar entre los dos de mantener un orden internacional basado sobre normas, que esa es una de las cuestiones fundamentales, sobre normas y sobre métodos de resolución de divergencias y resolución de conflictos pacíficos. Eso es lo fundamental, esos son los dos pilares del orden actual mundial, salido de la Segunda Guerra Mundial. No solamente la creación de organismos multilaterales para gestionar las relaciones económicas y comerciales, sino también de un orden normativo basado en el derecho internacional público y en las normas, en los cuales ningún país puede atacar a otro ni invadir a otro invocando intereses nacionales. Básicamente, esos son los pilares del orden internacional. Es verdad que en el caso que has citado, de Assange y de otros casos, pues bueno, se pueden hacer interpretaciones de si se han respetado escrupulosamente los derechos humanos de alguna persona y se podría haber hecho mejor las cosas. Seguramente sí, se podrían haber hecho mejor las cosas, pero no nos confundamos. Es decir, nosotros, la comunidad occidental, compartimos los mismos intereses, los mismos principios, podemos estar o no de acuerdo en temas puntuales, pero entre amigos los problemas se discuten y entre amigos también se identifica que podemos que no estar de acuerdo en ciertas cosas y no por eso dejar de ser amigos. Entre Washington, Bruselas y entre Washington y los países europeos hemos mantenido siempre una relación dialéctica de amistad y de decirnos las cosas a la cara. Bien es cierto, como digo, que siempre de una forma un poco asimétrica, que ahora tratamos de reformar para ser nosotros capaces también de defender nuestros intereses y principios sin depender totalmente del aliado norteamericano. Pero la base de comprensión de nuestros principios y de participación de nuestros valores es el zócalo más seguro, más sólido que existe en las relaciones internacionales y el que le da estabilidad al modelo y al orden mundial. Si los Estados Unidos y Europa fuesen cada uno por su lado, el orden mundial estallaría en pedazos. Eso lo sabemos todos. Es decir, cuando Estados Unidos y la Unión Europea actuamos conjuntamente, somos una fuerza enorme a favor de la paz, a favor de la estabilidad y a favor de la prosperidad. Y cuando cada uno va por su lado, el resultado suele ser bastante negativo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Otra pregunta por aquí. ¿Te presentas, por favor? Sí. ¿Oye ahora? Sí. Yo me llamo Julio Guinea Bonillo, soy doctorando de UDIMA y la verdad le doy las gracias por su intervención porque ha sido muy ilustrativa de todos estos retos a los que se enfrenta la defensa en Europa. Tengo unas preguntas y voy a intentar ser sintético para que nos apunte brevemente cosas que en su intervención ha ido tocando y que alusiones pues me han ido reflexionar sobre el tema. En un momento ha dicho que en los 50, en los 60, en los 70, la seguridad de Europa se delegó a la Alianza Atlántica, ¿no?, en aquellos momentos. Y yo le pregunto, ¿qué pasó con la Unión Europea Occidental? ¿Qué pasó después de Maastricht? ¿Por qué no se confió más en ella? Máxime, por ejemplo, cuando tenemos en 1997 una rebelión en Albania y quienes tocan al principio, los albaneses, es a la Unión Europea Occidental diciendo envíenos un cuerpo militar porque aquí puede que pase cualquier cosa. Entonces, al final no terminan enviando a la Unión Europea Occidental, salvo 4 policías.
La cuestión es, en otro momento de su intervención ha dicho que Europa debe tener ambición. No lo dice usted, lo dice también Mogherini. Pero estas palabras de ambición a mí me suenan ya a huecas. Un poco de escepticismo que nos recorre a los europeos, en especial a la generación millennial. Le digo esto porque ya en 1999, y usted se acordará, en el Consejo Europeo de Helsinki de diciembre del 99, los líderes europeos dijeron en esa declaración del milenio grandes palabras. Vamos a proponer un montón de oportunidades de integración. ¿En qué quedó aquello? Porque estamos en el 2017 y ahora es cuando empezamos a ver que las cosas se mueven por los elementos federalizantes que usted ha comentado. ¿Por qué no entonces se dio ese despegue de la defensa? Porque a finales de los años de 1999 había grandes aceleraciones en ese momento. ¿Por qué no entonces y por qué ahora sí? ¿Qué pasó para que se rompiese? Vamos a estas dos preguntas, por si hay más, para que todo el mundo pueda participar. Si no hay más, podemos seguir debatiendo contigo. Contestamos esas dos preguntas. Hay otra mano levantada. Luego, si tenemos tiempo, volvemos a ti. Me gustan las preguntas porque además son preguntas muy interesantes de personas que saben de lo que hablan. Muchas gracias por las preguntas. La segunda pregunta es ¿por qué no en Helsinki en 1999 y por qué sí ahora? Bueno, por varias razones. Vamos a ver. La primera, porque los objetivos que se fijaron en Helsinki, el headline goal, te acordarás, era objetivos realmente realistas. Desplegar hasta 60.000 hombres a 6.000 kilómetros de distancia durante 3 meses. En fin, eran objetivos tan ambiciosos que eran realmente realistas. Entonces no se avanzó tan rápidamente como ahora, porque entonces no existían los cuestionamientos, las amenazas y los retos que existen ahora. La defensa se hace no tanto por convencimiento cuanto por obligación impuesta por las necesidades objetivas. Eso hay que reconocerlo. Ningún país gasta en defensa masivamente si no siente una necesidad perentoria, inminente, seria y grave de una amenaza exterior. ¿Por qué? Pues porque los estados de bienestar que nos hemos dado, lógicamente, donde realmente dirigen el presupuesto es a temas de educación, a temas de sanidad, a temas, en fin, del estado del bienestar, y así debe ser, porque así lo quieren nuestros electores y así lo siguen queriendo. Y por tanto no es fácil justificar el incremento del presupuesto de defensa para tratar de dotarse de las capacidades necesarias para tener una defensa autónoma. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué está cambiando ahora? ¿Por qué ahora sí? Pues porque ahora tenemos unas amenazas vitales, ya no solamente a nuestra seguridad, sino a nuestra existencia, como son el yihadismo internacional, el terrorismo internacional, la revisión de ciertos países del orden y de la estructura salida de los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial y de Helsinki, el conflicto en Ucrania, en fin, los conoces igual que yo. Entonces, cuando la gente ha visto en las calles de París, en las calles de Bruselas, en las calles de Londres, atentados terroristas, ya no se preguntan cuál es la mejor manera de atacarlos, sino que exigen a las autoridades que pongan a disposición todos los medios que tienen para acabar con esto. La seguridad se ha convertido en todas las encuestas, en el Eurobarómetro que tenemos regularmente, en el objetivo, en la prioridad número 1 de los ciudadanos. Y cuando los ciudadanos te exigen seguridad, se la tienes que dar. Y por eso los gobiernos europeos ahora, y no antes, avanzamos con una decisión política y una velocidad crucero muy superior. Claramente, la necesidad objetiva por parte de las amenazas y de los riesgos, la demanda de nuestra opinión pública, de nuestra sociedad, de nuestros electorados, de que tenemos que protegerlos, y la certeza de que la seguridad es un concepto indivisible. Para tener seguridad interna en Europa, en nuestras calles, hay que tener también seguridad externa. Es decir, hay que combatir al terrorismo internacional en Afganistán, en Irak, en Siria, porque si no los combates allí vienen para acá. Para no hablar de los combatientes extranjeros que han salido de Europa y que ahora vuelven después de que el Estado Islámico sea derrotado en Siria y sea derrotado en Irak. Por eso, básicamente, por estos factores, que supongo que tú ya habías reflexionado sobre ellos. La primera pregunta era la Unión Europea Occidental. Bueno, la Unión Europea Occidental, en 1954, una vez, como digo, de que la Europa de la Defensa, el proyecto de la Europa de la Defensa cayó en Barrena, cada país lo que hizo ya fue efectivamente mirar hacia la OTAN y mirar hacia Estados Unidos de América para que le proviese la seguridad necesaria para el desarrollo. El proyecto europeo, lo que pasa es que cuando hizo el mercado común, era esta única europea, la tarifa exterior común, después viene Maastricht, después viene el euro, el proyecto de integración política y económica se estaba quedando estrecho porque necesitaba también una integración
los elementos de la seguridad, si no ese proyecto político carecía de sentido. Y entonces se sintió la necesidad de crear nuevas estructuras iniciáticas para relanzar la idea. Y eso fue la UEO, la Unión Europea Occidental. Lo que pasa es que era una cosa bastante modesta, sinceramente, y eran estructuras para relanzar, como digo, la dimensión de seguridad del proyecto europeo. También se crearon asociaciones regionales, el Benelux hizo también su propia esfera, su propio espacio de cooperación, los estados del Báltico, los estados ribereños del Báltico hicieron la suya, los países del grupo de Visegrado, etcétera, etcétera. Gran Bretaña y Francia, a través de los acuerdos de Lancaster House, tiene una relación privilegiada en temas de seguridad, y claro, y Saint-Malo en 1999. Todo eso fueron pasos dados en un camino que ahora, como digo, desemboca en la decisión política de los Estados de crear una Europa de la defensa y de ser capaces de defendernos. Es verdad que era parte también de tu primera pregunta cuando hablamos de autonomía estratégica, que eso provoca escepticismo. Al primero que provoca escepticismo es a mí mismo, porque la autonomía estratégica exige muchas cosas. Exige dotarse de las capacidades estratégicas que te permitan desarrollar una campaña en el exterior y proyectar fuerza en el exterior. Y eso exige información, eso exige medios aéreos, eso exige medios satelitales, eso exige capacidades de transporte rápida de tropas y de capacidades, aviones de transporte, helicópteros, etcétera, etcétera. ¿Europa tiene todas esas capacidades hoy día? No, no las tenemos. Nos ayudan los norteamericanos en la campaña en Libia, por ejemplo. Fue imprescindible la información y proveniente no solamente de la información, sino los medios aéreos por parte de los Estados Unidos de América. Somos conscientes de que actualmente dependemos de los americanos en muchos ámbitos. El objetivo es empezar a no depender tanto de ellos y no tan profundamente. No es una cuestión que vamos a conseguir pasado mañana, pero quizás el día después de pasado mañana sí. Sí, pasamos el micrófono a tu compañero. Nos queda tiempo para una pregunta y una respuesta. ¿Se me oye? Sí. Buenos días. Mi nombre es Pablo Carmona. Soy en doctorado, estudiante de doctorado del máster de economía, de la Unión Europea, del doctorado de la Unión Europea de la UNED. Tenía un par de preguntas para usted que plantearle. Vamos a ver. A grandes líneas, le agradezco su intervención. Estoy prácticamente de acuerdo con usted a grandes líneas, sobre todo desde el punto de vista económico. Y una pregunta que quería plantearle es, en el momento que se cree una Europa a dos velocidades, ¿qué pasará con los procesos de ampliación que tiene la Unión Europea, sobre todo de cara al este? Hablamos, por ejemplo, con países como Macedonia, en el sentido de decir, ¿en qué sentido se puede ver el acervo comunitario, lo que es la esencia de Europa, comprometida en el momento en el que haya una Europa a dos velocidades? En el sentido de decir, para países como Macedonia, en el momento que se crea una Europa a dos velocidades, ¿le puede seguir interesando entrar a la Unión Europea? Hablamos de Macedonia, como puede ser, por ejemplo, Islandia, que pueda retomar otras negociaciones, o Noruega. Bueno, gracias por la pregunta. El proceso de ampliación europea, como sabéis, de momento está no paralizado, porque se sigue negociando, pero sí ya el presidente Juncker dijo cuando tomó posesión, hace 2 años, de la nueva comisión, que durante su mandato no se produciría ninguna ampliación. El proceso de ampliación, os he dicho al principio, y ahora os repito, que ha sido una historia de éxito, con todas sus limitaciones y con todas sus imperfecciones y con todas sus deficiencias. Pero si no hubiésemos ampliado el proyecto europeo a Europa Central y Europa del Este, no sé dónde estarían esos países hoy día, con la Rusia actual. No sé dónde estaría. Probablemente no con la estabilidad, no con la riqueza y no con la paz de la cual disfrutan hoy día. Por tanto, la historia de las sucesivas ampliaciones, empezando por la nuestra también, por la ibérica, insisto, ha sido una historia de éxito. El mayor instrumento de estabilización y de democratización de Europa en las últimas décadas. El proceso de ampliación, además, ha sido acompañado en paralelo de un proceso de profundización. Os acordaréis que siempre se hablaba de profundización y ampliación, o ampliación y profundización. Por tanto, el hecho de que Europa profundice en algunos ámbitos de integración, entre ellos el de la seguridad y la defensa y en otros, como el económico y financiero, que no me toca a mí hoy hablar de él, pero hablaremos seguramente más adelante, no empece en absoluto para proceder a ampliaciones futuras. Es más, casi es requisito sine qua non para la ampliación. Una mayor profundización yo creo que es un requisito para una ampliación. Que el nuevo país que se incorpore participará desde el primer momento en todos los ámbitos de integración, a lo mejor no,
A lo mejor no puede integrarse directamente en el euro, o no puede integrarse en Schengen directamente, o en la futura Europa de la defensa. Pero eso no es óbice, no es obstáculo para proceder a ampliaciones en el futuro, con arreglo a los acuerdos, a los criterios de Copenhague y al ritmo que exigen las necesidades y que permitan los distintos países candidatos. Muy bien, muchas gracias. La campana ha sonado. Esos son los 3 clics a los que me refería al inicio del encuentro. Sé que habrá muchas más preguntas. El embajador va a estar con nosotros durante toda la jornada, con lo cual vamos a tener diferentes oportunidades. La primera de ellas durante el café que vamos a tener a continuación. Muchas gracias a todos por su atención, por su participación y un gran aplauso para nuestro ponente. Gracias.